Buenas tardes, Máster Cindy Pérez. Somos el grupo número 9 del paralelo C3. El tema a abordar hoy es la evolución y contextos de la educación. Los integrantes de este grupo son Kevin Andrés Macías Ramírez, Castro Vázquez Judic Elizabeth, Lucas Ortiz María Raquel, Delgado Cabezas Andrea Dayana, Hurtado Moina Diana Lorena, Lavanda Quichimbo Elsa Juliet, Otavalo Sánchez Helen Denise, Ramón San Martín Nayeli Maite, Troya Litardo Lixi Yomeli y mi persona García Canteral Eric Rubén. Como primer punto tenemos la introducción a la evolución educativa. Antes de iniciar con la introducción, vamos a comenzar con una pequeña dinámica para activar nuestro pensamiento crítico. Les voy a invitar a cerrar los ojos por unos segundos y pensar en cómo era una escuela hace 100 años atrás. Cómo eran sus salones, qué hacían el docente, cómo se aprendía. Al contar 3, cerramos nuestros ojos. 1, 2, 3. Ahora, abramos los ojos. ¿Qué cambió en su mente si lo comparan con las aulas que conocemos hoy? ¿Alguien que quiera compartir su idea? Buenas tardes, compañera. Yo quisiera compartir mi idea. Bueno, yo me imaginé que la educación hace 100 años pues no tenía las mismas comodidades que tenemos ahora para impartir clases o para recibir clases. También carecían de mucho mobiliario. Aparte de eso, creo que antiguamente solo se podían educar las personas que tenían un mejor estatus económico y era muy restringida la educación para las niñas, para las mujeres especialmente. Gracias. ¿Alguna otra compañera? Yo, compañera. La educación en los tiempos de antes era un poquito exclusiva para la nobleza y el clero. Las personas de bajos recursos no podían estudiar porque no tenían una economía muy alta y tampoco los dejaban estudiar por ser de escasos recursos. También las mujeres no tenían acceso a la educación solo por ser mujeres, porque ya solo los hombres podían estudiar. Gracias. Bueno, en lo que me respecta a mí, pude observar que en las escuelas de hace años atrás eran pupitres de madera, sus aulas con materiales de caña, pisos de tierra, a diferencia de las de ahora que están muy acondicionadas e incluso tienen instrumentos tecnológicos como es la computadora, usan el celular, etc. La introducción. En el presente trabajo tiene como finalidad abordar la evolución y contextos de la educación. A través de una exposición se dará a conocer cómo la educación ha atravesado diversos cambios históricos, sociales, políticos y culturales, y cómo esos cambios han moldeado los ambientes de enseñanza y aprendizaje que conocemos en la actualidad. El objetivo principal de esta presentación es analizar la evolución histórica de los ambientes educativos y su impacto en la educación actual, especialmente en el contexto latinoamericano y nacional. Además, reflexionaremos sobre las problemáticas que aún persisten y las posibles mejoras que se pueden implementar para construir una educación más inclusiva, pertinente y transformadora. Para ello, revisaremos primero un recorrido histórico de los modelos educativos. Luego abordaremos cómo estos han influido en los contextos actuales de enseñanza. Y finalmente discutiremos propuestas de mejoras adaptadas a nuestra realidad.
O segundo punto, contextos nacionales e internacionales. Contextos nacionales e internacionales se refiere al conjunto de factores y circunstancias que influyen en la vida de una nación o de un país. Es decir, se enfoca en los temas, ya sea económicos, sociales, ambientales, políticos y de administración pública. Lo nacional está relacionado con un país, mientras que lo internacional tiene implicaciones a nivel mundial. De este tema surge una pregunta: ¿por qué se utiliza el entorno nacional e internacional? Se utiliza el entorno nacional e internacional para analizar y comprender los procesos que ocurren en un país, así como su lugar en el mundo. Esto permite a los políticos, economistas y científicos sociales tomar decisiones informadas y desarrollar sus propias estrategias efectivas. El entorno nacional se refiere a la situación interior de un país, mientras que el entorno internacional se enfoca en la relación con el resto del mundo. El entorno nacional e internacional es el conjunto de factores y circunstancias que influyen en la vida de una nación o de un país, desde la economía y la política hasta la cultura y la sociedad. En el ámbito internacional, se consideran factores como la relación con otras naciones, la participación en organizaciones internacionales y la influencia en la escena global. En el ámbito nacional, se analizan los procesos, ya sean políticos, económicos y sociales que ocurren dentro de un país. La principal diferencia entre el entorno nacional e internacional es el ámbito en el que se desarrolla. El entorno nacional se refiere a la situación interior de un país, mientras que el entorno internacional con el resto del mundo. El entorno nacional e internacional cumple funciones como analizar y comprender los procesos que ocurren dentro de un país, considerar la relación con el resto del mundo y desarrollar estrategias efectivas para el desarrollo. Ejemplos del entorno nacional e internacional. Ejemplo 1. La economía de un país puede influir en su entorno nacional e internacional, ya que la cantidad de bienes y servicios que se producen y se exportan puede influir en la relación con otros países. Ejemplo 2. La política de un país puede influir en su entorno nacional e internacional, ya que la toma de decisiones políticas pueden afectar la relación con otros países. Ejemplo 3. La cultura de un país puede influir en su entorno, ya sea nacional e internacional, ya que la creación de arte, música y literaturas puede influir en la percepción con otros países que tienen de él. Ejemplo 4. La diplomacia de un país puede influir en su entorno nacional e internacional, ya que las relaciones diplomáticas pueden influir en la relación con otros países. Ejemplo 5 y último ejemplo de las naciones internacionales y nacionales. La seguridad de un país puede influir en su entorno, ya sea nacional e internacional, ya que la seguridad nacional puede influir en la relación con otros países o con otros mundos. La característica del entorno nacional e internacional incluye la economía, la política, la cultura, la diplomacia y la seguridad, entre otras. Las ventajas y desventajas de los contextos nacionales e internacionales. Ventajas: ayuda a comprender la situación de un país y desarrollar estrategias efectivas para su desarrollo. La desventaja puede ser limitante a considerar solo una perspectiva y no tener en cuenta todos los factores que influyen en la situación de un país o de un mundo.
Tercer punto, la edad antigua. La educación ha evolucionado a través del tiempo, favoreciendo en el aprendizaje de los estudiantes. A continuación, el desarrollo de la evolución de la educación en la edad antigua. Bueno, la edad antigua abarca del año 3300 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. La educación en aquellos tiempos se transmitía a través de la palabra, de un maestro a un discípulo, hasta que apareció la escritura. Con esta innovación, la transmisión de la información se pudo pasar de generación en generación. Es así que llegamos al año 3000 a.C. En Egipto, la educación para ese entonces estaba fuertemente jerarquizada, lo que quiere decir que básicamente todo dependía del rol de cada persona que ejercía dentro de la sociedad. Egipto fue la sede principal de los primeros conocimientos científicos de la escritura, la ciencia, la matemática y la arquitectura. El sistema chino de un examen civil iniciado en un país hace más de 2000 años se ha mantenido hasta el presente siglo, pues en teoría permite la selección de los mejores estudiantes para los puestos más importantes del gobierno. En el año 3000 a.C., en Egipto, la educación para ese entonces era fuertemente jerarquizada, ¿no? Aparte de ahí, más adelante vienen los modelos educativos de los antiguos imperios de Grecia y de Roma. Los mismos que son de suma importancia, pues para ellos priorizaba el cuidado del cuerpo de los niños y de los jóvenes a través de una severa disciplina para el servicio militar. Primeramente tenemos la educación en Grecia. En un inicio, así como en Egipto, las enseñanzas se impartían únicamente dentro de las élites. Allí se aprendía sobre arte, filosofía, guerra, educación y por supuesto política. Mientras tanto, los hombres libres aprendían oficios. Algo muy importante para esta historia fue la creación de dos modelos de educación que se dieron en aquellos tiempos. Como es en la región de Esparta, los niños eran educados por su familia hasta los 7 años y posteriormente el Estado los tomaba para impartirles conocimientos militares. Mientras que en Atenas se buscó equilibrar el conocimiento físico e intelectual, por lo que también se les impartía temas como música, gimnasia, poesía, filosofía. En el siglo VI a.C. aproximadamente nació la Escuela del Alfabeto, conocida como la primera escuela pública donde se aprendía escritura y gramática. Luego viene la educación en Roma. En este momento de la historia, para la educación es muy importante. Es muy conocido que Roma se basó en el modelo de educación de Grecia, el mismo que implementó en sus institutos. Algo muy importante es que durante los primeros años de infancia, el padre era la figura y autoridad de educación dentro del hogar, mientras que la madre apoyaba en ámbitos relacionados a los modelos de comportamiento e identificación de habilidades. Los métodos en los que se basaba la educación en Roma se llamaban tibium, que significaba retórica, gramática y dialéctica, y quadrablium, aritmética, astronomía, geometría y música. En esta época es donde se establece el papel del maestro a alumno, con el señor Marco Fabio Quintiliano como el principal pedagogo romano. Durante el siglo III después de Cristo, Roma entró en una crisis hasta que en el siglo IV después de Cristo cayó este sistema educativo. Gracias. Cuarto punto, la Edad Media. La educación en la Edad Media, 476 a 1492. La educación en la Edad Media estaba estrechamente ligada a la Iglesia y al clero. La Iglesia Católica ejercía una influencia dominante en todos los aspectos de la vida, incluida la educación, claro está. En un mundo donde la religión era el centro de la vida cotidiana, la educación se centraba en la enseñanza de la fe cristiana y en la formación de futuros líderes religiosos.
Las escuelas monásticas, centros de educación. Las escuelas monásticas eran los principales centros de educación en la época de la Edad Media. Estas instituciones, dirigidas por monjes y monjas, se centraban en la educación a niños y adultos, aunque su acceso era limitado, principalmente para aquellos que tenían vocación religiosa. Las escuelas monásticas se centraban en el estudio de las Sagradas Escrituras, ayudando a los estudiantes a aprender para que en algún momento puedan servir a la iglesia. Si bien la formación estaba orientada a la religión, con el aprendizaje de latín y su difusión en los monasterios, gran parte de la población analfabeta adoptó una formación cristiana. A final de la época se creó la educación gratuita para todos, donde se les enseñaba a recitar oraciones. Pero a los jóvenes que mostraban una destreza se les enseñaba la lengua de la cultura, a leer y a escribir. Los monasterios incluían a las matemáticas, la gramática, la teología, entre otras áreas. Esto dio inicio al surgimiento de las futuras universidades que surgieron en el siglo II. Surgimiento de las universidades. El principal desarrollo en la Edad Media fue el surgimiento de las universidades, que ofrecían una educación más amplia y más diversificada que las escuelas monásticas. Las universidades medievales, centros del saber. Las universidades medievales, como las de Bolonia, París y Oxford, se convirtieron en centros del saber y conocimiento, atrayendo estudiantes de toda Europa. A diferencia de las escuelas monásticas, las universidades ofrecían una educación más secular, centrada en disciplinas como la filosofía, la medicina, el derecho y las artes liberales. Los niños de familias nobles eran educados por tutores privados, dándoles una educación de suma importancia, ya que los ayudaba a adquirir roles de liderazgo y poder en la sociedad feudal. Una parte fundamental de la educación en la nobleza era la formación de caballeros. Estos recibían entrenamiento en habilidades militares y les enseñaban los valores más importantes, que eran el honor y la lealtad. Quinto punto, educación en el Renacimiento. Educación en el Renacimiento. En este periodo del siglo XV se sentó las bases del Renacimiento en la educación. La educación es la piedra angular que se desarrolla en cualquier sociedad de gran transformación cultural, científica y filosófica. Tres características principales en el Renacimiento en la educación. El enfoque a la educación humanística, el estudio de los clásicos y el desarrollo de la crítica textual. Dadas aquellas características, voy a dar sus respectivos conceptos. El enfoque a la educación humanística. El Renacimiento en la educación se centró en la educación humanística, ya que incluía los estudios de la literatura, la ciencia, la filosofía y las artes. El estudio de los clásicos. Los eruditas del Renacimiento buscaban y estudiaban textos clásicos de griegos y romanos para renovar el interés a la cultura clásica. El desarrollo de la crítica textual. Los eruditas del Renacimiento desarrollaban técnicas de crítica textual para analizar y editar textos críticos. Este legado del Renacimiento se puede ver que está existiendo hoy en la actualidad, dado aquellos tiempos,
la arquitectura, la pintura, la escultura, la literatura, la ciencia de la época y su influencia que sigue siendo palpable en la cultura contemporánea. En resumen, quiero dar a conocer que el Renacimiento fue un punto clave en la historia que transformó la vida y dio forma en el que pensaban y se creaban y se vivía. Gracias. Sexto punto, Edad Moderna. La Edad Moderna. La educación es un tema que ha sido de gran importancia a lo largo de la historia de la humanidad. En la Edad Moderna se extendió desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Se produjeron importantes cambios en el ámbito educativo. Durante este periodo, la educación dejó de ser exclusiva de la nobleza y del clero para poder ser accesible para toda la población de bajos recursos. En este contexto, la educación se convirtió en una herramienta fundamental para el desarrollo social y económico en las naciones. La educación experimentó una profunda transformación de influencia por el humanismo y la creciente importancia de la ciencia y la razón. Se pasó de un enfoque dominado por la Iglesia, la teología, más centrado en la preparación de individuos para la vida activa y participar en la sociedad. En la Edad Moderna, la educación estaba centrada en las enseñanzas de las humanidades, como la gramática, retórica y la filosofía. Estas materias se consideraban esenciales para la formación de ciudadanos cultos y educados, para la nobleza, porque la nobleza era quienes podían acceder más a la educación, porque entre más dinero tenían y más títulos tenían, ellos podían seguir ascendiendo a la nobleza más grande, o sea, a los que tenían más dinero. También se enseñaban materias prácticas como la aritmética, la geometría y la astronomía, que eran muy importantes para esa época. Estaba reservado para las clases altas, ya que solo los nobles y ricos podían permitir ese lujo de enviar a sus hijos a estas escuelas y universidades. Sin embargo, en el siglo XVIII se produjo un gran cambio en la educación y comenzó más accesible para la clase media y baja. En este periodo ya la nobleza ya fue cambiando un poco, porque la nobleza igual era solo controlada por la iglesia. Lo que la iglesia decía, los nobles mandaban a la iglesia de una manera a decirle cosas a las clases, a la gente de clases menos, porque ellos siempre decían que la iglesia pues no miente, que la iglesia dice la verdad. Entonces ellos creían y accedían a todo lo que decía la iglesia. Durante este periodo, la educación se convirtió en una herramienta esencial en el desarrollo de la sociedad y la formación de ciudadanos. Se centró en enseñanzas que rivalizaban el conocimiento natural y la cultura clásica. Tuvo una gran influencia. Se enfocó en la lectura y escritura, el estudio de las lenguas clásicas y la formación integral de los individuos. La educación siempre fue importante para esa época. En resumen, en la Edad Moderna fue una época de grandes cambios de la educación que fue influenciada por el humanismo y la revolución científica. Se pasó de una educación dominada por la iglesia a una educación más centrada en la preparación de individuos para la vida activa y participación en la sociedad. Gracias. Séptimo punto, Edad Contemporánea.
La educación en la edad contemporánea se ha caracterizado por cambios significativos en la forma de enseñar y de aprender, así como el papel que juega la escuela en la sociedad. Se observa una mayor flexibilidad, un enfoque en el estudiante que se prioriza a la individualidad del alumno, sus intereses y sus necesidades, buscando una educación más personalizada y significativa. También la flexibilidad y la adaptabilidad. Los sistemas educativos se vuelven más dinámicos, adaptándose a las nuevas realidades y las necesidades de los estudiantes. El uso de la tecnología, esto lo vimos más en la pandemia, donde se implementó lo que son las clases virtuales. Y también las nuevas tecnologías como el VR, usando también programas didácticos para los estudiantes. El enfoque en la construcción del conocimiento. También se promovieron las participaciones hacia el estudiante en el proceso de aprendizaje, fomentando la reflexión, la investigación y la creación de conocimiento. También la importancia de la colaboración. Se enfatizó la interacción entre estudiantes y profesores, así como la colaboración entre diferentes factores educativos. Octavo punto, problemas y desafíos actuales. Problemas y desafíos de la actualidad educativa. La educación enfrenta diversos problemas actualmente. Entre ellos tenemos la desigualdad, la brecha digital y las necesidades de adaptación a la era digital. En la que diferentes grupos de personas encuentran, se refiere a que no tienen acceso a la educación, enfrentan dificultades de beneficiarios para que les puedan ayudar a contribuir, a continuar con su educación. También enfrentan factores de exclusión. Los principales factores de exclusión son las condiciones de pobreza, de desigualdad de género, de la fragmentación de los sistemas escolares, los bajos niveles de aprendizaje, las barreras socioeconómicas, el analfabetismo, los niveles formativos bajos y el fracaso escolar, principalmente el fracaso escolar, porque vemos actualmente cómo muchos chicos desertan de las escuelas, ya sea por los medios económicos que no tienen para continuarla o simplemente porque no tienen una guía, alguien que los guíe para poder seguir en lo que es el ámbito educativo. La inclusión educativa, existe una inclusión educativa muy fragmentada. La inclusión educativa es el proceso que garantiza que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad. Esto implica un ambiente de aprendizaje seguro y respetuoso, independientemente de las habilidades y necesidades o características de los estudiantes. Claro que es un sistema de inclusión que muchas veces se ve malversado todos esos fondos por los sistemas políticos o los principales personajes que están a cargo del sistema educativo de una nación. Brechas tecnológicas y sociales. La brecha digital es la desigualdad en el acceso y en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Entre los grupos sociales, esta brecha puede ser social, cultural, económica y geográfica, en género, en edad, entre otras. Como el primer punto tenemos aquella imagen donde dice la brecha social. Está asociada a las prácticas sociales en la vida cotidiana. 2. Incluye los procesos educativos para adquirir habilidades digitales. 3. Se relaciona también a una adaptación e incorporación del cambio tecnológico en un contexto social específico.
Como podemos observar en la siguiente imagen, tenemos la brecha digital cultural, en la cual se vincula las empremas culturales, imaginarios significativos y valores que se otorgan en las tecnologías. Tercera imagen, tenemos la brecha digital económica. Claro, esta está relacionada con diferentes socioeconómicos entre individuos y entre países. Podemos tener relación. Segundo punto, tenemos digitación, que exige invertir ¿qué? Dinero, tiempo y ocasiones en grandes cantidades. La brecha digital geográfica, como última imagen, la podemos observar, donde se deriva la característica del lugar de donde se vive la población, en zonas sean rurales o áreas marginadas en acceso o nulo acceso de herramientas digitales. La brecha digital se acentúa. Tenemos la brecha digital generacional. Aquí la estamos viendo en los últimos tiempos, pues estamos viviendo en el 2020. En aquella pandemia COVID-19 se ha manifestado de una manera u otra que casi la mitad de la población entre de 65 a 74 años posee competencias digitales reducidas. Principales causas y factores. La falta de educación o deserción escolar es un problema multifacético con diversas causas, incluyendo factores socioeconómicos, familiares, personales del sistema educativo. Entre las causas más comunes se encuentra la pobreza, la falta de acceso a recursos educativos, problemas de salud y el poco interés en estudiar. También puede ser la discriminación, entre otras más. Vamos con los factores socioeconómicos. Uno de estos se encuentra la pobreza. A la falta de recursos puede impedir que las familias puedan cubrir los gastos de la educación como uniformes, útiles o transporte mismo. También puede ser la desigualdad socioeconómica. Estas desigualdades en la distribución de recursos educativos puede llevar a que los estudiantes de las zonas más pobres tengan menos oportunidades. También la falta de acceso a recursos educativos. La falta de infraestructura en la zona educativa, de docentes capacitados y de materiales educativos puede dificultar el acceso a una educación de calidad. Y esto más se aplica a las zonas rurales. Factores familiares y personales. Uno de estos puede ser los problemas familiares, tanto la falta de apoyo, los problemas de salud, también la violencia dentro del mismo hogar. También puede ser la falta de interés del estudiar, la desmotivación por parte del estudiante, la falta de compromiso, la sensación de no presenciar al sistema educativo puede llevar al abandono. También a veces el poco interés de los padres de familia, porque a veces en las reuniones de padres de familia se ven a veces muchos que a veces faltan, otros que sí son presentes en estas reuniones. Las dificultades del aprendizaje. Trastornos como la dislexia y la discalculia pueden dificultar el aprendizaje y generar frustración, y más cuando no se llevan algún tipo de cambios de parte del docente. Problemas de salud o enfermedades crónicas o problemas de salud mental pueden afectar la asistencia de clases y el rendimiento escolar. Factores del sistema educativo. La calidad de enseñanza, la falta de capacitaciones a los docentes, la falta de recursos para el aula y la aplicación de métodos de enseñanza poco estimulantes que puede afectar la calidad de educación. Esto suele pasar porque a veces hay algunos maestros
que a veces prefieren llenar el cuaderno así. Dan porque dan clases, no porque quieren motivación. Y esto a veces hace que a veces no tenga mucha empatía entre los estudiantes. Tristemente esos casos existen. El ambiente escolar. Un ambiente escolar negativo, el acoso, el bullying, puede causar desmotivación a los estudiantes y algunos, en los peores casos, al suicidio. Muchísimas gracias. Por último, el cierre y la reflexión. La educación, al igual que la vida u otros procesos naturales, ha evolucionado constantemente a lo largo del tiempo, desde sus orígenes como una forma básica de comunicación entre personas ha ido avanzando hasta convertirse en un sistema complejo influido por grandes cambios como la imprenta, la escritura, las tecnologías de la información y la comunicación. También en la actualidad, la inteligencia artificial. Todo esto ha obligado tanto como docentes y estudiantes a replantear las nuevas metodologías, los contenidos y los fines educativos. Hoy en día, la educación se construye sobre pilares como la flexibilidad, el enfoque en el estudiante, el pensamiento crítico, asimismo en la capacidad de adaptación con el objetivo de preparar a las personas para un mundo cambiante. Es así como el aprendizaje sigue siendo un proceso profundamente humano, donde el acompañamiento de otros sigue siendo esencial para mejorar en el aprendizaje. La educación es una responsabilidad colectiva, aunque históricamente se ha considerado una tarea exclusiva a los docentes y las autoridades educativas. La realidad es que todos los integrantes de la sociedad desempeñan un papel crucial en su mejora. Esta reflexión tiene como objetivo reconocer el valor y el compromiso de cada individuo. Puede aportar. 1. Docentes. Los educadores son la base del sistema educativo, no solo transmiten conocimientos, sino que también inspiran, motivan y forman ciudadanos críticos. Estudiantes. Los alumnos son meros receptores y no participantes, activos en su propio proceso de aprendizaje. 3. Familia. El apoyo familiar es esencial. Los padres y cuidadores que se involucran valoran la educación y colaboran con las instituciones. Potencian el desarrollo académico y personal de los niños. Su participación fortalece los lazos entre la escuela y la comunidad. 4. Directivos y autoridades educativos. Tienen la responsabilidad de asegurar políticas públicas justas y equitativas y orientadas al desarrollo integral del estudiante. Su gestión debe ser eficiente, ética y centrada en crear condiciones dignas tanto para el aprendizaje como para la enseñanza. Una vez dicha la reflexión del cierre, empezamos a preguntar a nuestros integrantes qué entendieron con los correspondientes temas. Primero, ¿cómo nació la educación durante el Renacimiento en comparación con la Edad Media? Durante el Renacimiento, la educación experimentó cambios significativos en comparación a la Edad Media. Algunos de los cambios claves fueron el renacimiento en el interés de la educación clásica. Con esto, ¿qué quiero decir? Que se produjo un renovado interés a la cultura clásica, griega y romana, que lo que llevó a un mayor énfasis en el estudio de las humanidades, como la literatura, la filosofía, la historia y las artes. El enfoque a la educación humanística como segundo punto, tenemos en que la educación se centró en el enfoque a la razón y a la
y a la virtud. El tercer punto tenemos como la expansión en la educación. La educación se expandió más allá de las escuelas monásticas, se expandió también en universidades y en escuelas laicas. Como cuarto punto tenemos los nuevos métodos de enseñanza. Se introdujeron nuevos métodos como la discusión, el debate, fomentaron crítica y pensamiento independiente. Como quinto punto y último es el mayor acceso a la educación. ¿Qué quiero decir con esto? Aunque la educación seguía siendo un privilegio en esa minoría, hubo un aumento en el número de personas que tenían acceso a la educación, incluyendo mujeres y personas de diferentes clases sociales. Y como les estaba comentando, en la comparación de la Edad Media, se centraba a una formación religiosa y la preparación de la vida eclesiástica. Y con un enfoque de teología y la liturgia, la educación era principalmente accesible para los miembros del clero y la nobleza. Gracias. Muchísimas gracias, compañera Helen. Ahora vamos con la siguiente pregunta, que sería, ¿cuáles son las diferencias entre la educación rural y la urbana? La diferencia entre la educación rural y urbana se puede analizar desde varios aspectos. En la urbana tenemos mayor acceso a tecnología, bibliotecas, internet, laboratorios, materiales didácticos y un buen personal especializado. A diferencia que de la rural, tenemos muchos recursos limitados. Hay veces hasta diferencia entre infraestructuras, conectividad y materiales. Como todos sabemos, en la parte rural es un poco escaso casi todo lo que es material didáctico para el estudiante y muchas veces hasta en el transporte, porque en las partes rurales hay que viajar como sea. En invierno hay mucho lodo, la infraestructura de las escuelas están deterioradas y es muy, muy, muy penoso estudiar en la rural. Gracias. Muchísimas gracias, compañera María. Vamos con la última pregunta de estas, que sería, ¿qué temas fueron de su agrado y por qué? Bueno, el tema que a mí me impactó más en esta hora es las causas y los efectos. Y vi que, digamos, la compañera explicó sobre la discriminación, ya que, digamos, en las escuelas se ve mucho, digamos, la discriminación hacia los alumnos. Porque la discriminación escolar es la valoración negativa basada en prejuicios de una persona o grupo hacia otras personas consideradas diferentes, ya sea por raza, por religión, por sexo, por orientación sexual o el grupo al que pertenecen dentro de un contexto educativo. O sea que los discriminan y esa discriminación en este tiempo lo llaman bullying. La discriminación escolar puede darse tanto por parte de profesores hacia un alumno o un grupo, ya que no solamente viene la discriminación de un grupo de alumnos hacia la otra persona, no, también viene de los profesores. Hay casos así que vienen de profesores hacia los alumnos. Hay veces los alumnos le cogen miedo a los profesores porque los discriminan, ya sea por la raza o por la condición social que tengan. La discriminación educativa afecta no solo a los estudiantes individualmente, sino que también tiene un impacto a nivel social, ya que esta discriminación hace bajar, que tengan un bajo académico, en este caso de los niños o de los adolescentes, que tengan ese bajo académico y que ya no puedan, digamos, ser los mismos de antes. Hay veces son tan estudiosos y cuando vienen y le hacen esa, digamos, lo discriminan, ya sea por el tipo social o por la raza que tengan, ya tienen un bajo académico
en cada institución y ya no son lo mismo. Hasta los padres hay veces se dan cuenta de que ya no son los mismos estudiantes, ya no son los mismos hijos y tienen que llegar al fondo de lo que están pasando y se ponen a preguntar en las escuelas y hay veces los profesores no dicen por qué, porque ellos son los causantes de que los niños se porten de esa manera, ya que los discriminan. Y hay veces muy importante de que esa discriminación hacia los alumnos no se hagan. ¿Por qué? Porque los niños no van a ser los mismos, no se van a poner, digamos, no van a ser los mismos de antes, en ser inteligentes, no van a buscar estudiar más, sino que van a disminuir esa condición académica. Muchísimas gracias, compañera Alixi. Una vez concluido, espero que les haya gustado. Gracias por su atención.